Los libros tienen el poder de transformar sociedades enteras. A través de los libros, las ideas viajan, cruzan fronteras y despiertan muchas conciencias dormidas. Los libros conservan la memoria colectiva y nos enseñan, de alguna manera, a cuestionar nuestro presente y a imaginar futuros diferentes. Un solo libro puede cambiar las estructuras del poder y empezar nuevos movimientos a lo largo del mundo. Muchas veces, depende del libro que escojamos leer, la lectura no es solo un acto personal, sino que también puede llegar a significar un acto político. Hay libros que han derribado imperios, han cuestionado dogmas y han dado voz a los que en esa época fueron silenciados. Desde los manuscritos más antiguos hasta los ensayos más contemporáneos, cada libro es un ejemplo del pensamiento humano en constante evolución. Y es que muchas veces cuando leemos libros que no son de nuestra época, no son libros contemporáneos a nosotros, al abrir el propio libro abrimos también una puerta hacia el pasado. La historia muchas veces ha avanzado no solo con hechos, sino también con palabras. Y es que muchos libros no solo narran la historia, sino que la provocan. La cabaña del tío Tom, publicada en 1852 y escrita por Harriet Beecher Stowe, es una de las novelas más influyentes en la literatura estadounidense del siglo XIX. La primera vez que se publicó lo hizo de manera serializada en The National Era, un periódico abolicionista, publicándose entre el 5 de junio de 1851 y el 1 de abril de 1852. Esta fue una obra clave en un momento también muy clave de la historia de Estados Unidos, una época marcada por el movimiento abolicionista que ayudó a visibilizar todas las atrocidades que la esclavitud estaba haciendo en Estados Unidos. A través de su narrativa, Stowe consiguió provocar un cambio en la percepción social que se tenía sobre la esclavitud. La historia sigue a Tom, un esclavo afroamericano cuya fe cristiana y carácter noble contrastan profundamente con la brutalidad del sistema esclavista que lo oprime. A lo largo de la novela, Tom es vendido varias veces y sufre la separación de sus seres queridos, algo muy común en los esclavos de la época. Su último amo, Simon Legree, representa la crueldad extrema del esclavismo, y es bajo su dominio que Tom acaba muriendo, negándose a traicionar a otros esclavos pese al brutal castigo. Lo que hizo Stowe fue humanizar a los esclavos frente a una sociedad blanca que simplemente los veía como propiedad, utilizando también el cristianismo como una herramienta para denunciar la contradicción entre los valores religiosos y la práctica de la esclavitud. Es por todo esto que el libro en su época estuvo lleno de críticas. Ya no solo en el momento, sino que con el tiempo muchos han señalado que el personaje de Tom puede reforzar incluso los estereotipos de sumisión, lo que dio origen al término peyorativo tío Tom, utilizado para definir a personas que se someten servilmente a la autoridad blanca. Aún así, en su contexto original, la figura de Tom fue una figura de dignidad moral frente al abuso y a la injusticia. Cuando Harriet Beecher Stowe publicó La cabaña del tío Tom, recordemos en 1852, Estados Unidos se encontraba en una profunda crisis moral, política y social respecto a la esclavitud. Aunque el país proclamaba ideales liberales e igualdad, millones de afroamericanos seguían viviendo sometidos al sistema esclavista, principalmente en el sur, donde la economía agrícola, especialmente del algodón y del tabaco, dependía casi por completo del trabajo forzado. La región sureña tenía un clima cálido y un suelo fértil, ideal para la agricultura intensiva, especialmente de cultivos como el algodón, el tabaco, el arroz y la caña de azúcar. Estos cultivos requerían una gran cantidad de mano de obra constante y barata para poder ser rentables. A diferencia del norte, que se industrializaba rápidamente y adoptaba el trabajo asalariado, el sur mantenía una economía agraria que dependía del trabajo esclavo. La esclavitud ofrecía a todos estos propietarios de plantaciones una forma de aumentar sus ganancias sin tener que pagar salarios. El sistema esclavista también estaba muy arraigado en la estructura social y cultural del sur. La esclavitud no solo era vista como esencial para la economía, sino que también como parte del orden social, con leyes y con costumbres que la defendían. A mediados del siglo XIX, la esclavitud era una institución firmemente arraigada, protegida por leyes estatales y federales y justificada por argumentos religiosos, raciales y económicos. Pero pese a que el sur estaba muy arraigado a esta idea, el norte industrializado comenzaba a rechazarla activamente, dando fuerza al movimiento abolicionista. Este conflicto de visiones dividía al país no solo en términos legales y económicos, sino también culturales y humanos. En este contexto es donde surge La cabaña del tío Tom, que es una novela que humaniza a estos esclavos, humaniza sus sentimientos y los llena de compasión y dignidad. Stone no solo expuso la crueldad física a la que eran sometidos, sino también a la brutalidad emocional y espiritual. Su obra llegó a muchísimos
muchísimas personas, sobre todo en el norte de Estados Unidos, generando en esa parte de la población simpatía por el movimiento abolicionista y una creciente presión política contra la institución esclavista. Y es que el momento en el que se publicó el libro fue un momento bastante delicado. 2 años antes de la publicación, en 1850, se había aprobado la Ley de Esclavos Fugitivos, que obligaba incluso a los estados libres a devolver a los esclavos escapados, lo que encendió todavía más el debate nacional con este tema. En este ambiente completamente polarizado, La cabaña del tío Tom vendió cientos de miles de copias, provocando un rechazo en el sur esclavista y siendo acusada de exagerar los abusos. Sin embargo, consiguió lo que se pretendía conseguir: movilizar de alguna manera la opinión pública desde las emociones y la conciencia moral. En el momento de la publicación, la esclavitud era totalmente una herida abierta para el país. Y es que La cabaña del tío Tom no solo reflejó esta realidad, sino que ayudó en parte a transformarla. Su impacto fue tan fuerte, el presidente Abraham Lincoln consideraba que este libro había sido el que había empezado la guerra. ¿Y de qué guerra estamos hablando? Pues de la Guerra de Secesión. La Guerra de Secesión, que se libró entre 1861 y 1865, fue el conflicto más sangriento y decisivo de la historia de Estados Unidos. Fue un enfrentamiento entre los estados del norte, apodados la Unión, y los estados del sur, la Confederación. Esta guerra no solo fue una lucha territorial, sino que también fue una batalla ideológica centrada en el futuro de la esclavitud, la economía y la identidad nacional. El origen principal de la guerra fue la esclavitud, especialmente la expansión de esta hacia otros territorios. Mientras los estados del sur defendían su derecho a mantener y extender este sistema como base de su economía agrícola, el norte, un norte industrializado, avanzaba hacia la abolición. La aprobación de leyes como la Ley de Esclavos Fugitivos en 1850 y el Acta de Kansas-Nebraska en 1854 polarizó aún más este debate, generando cada vez enfrentamientos más violentos. Pese a que esta era la causa central, se le fueron sumando cada vez más tensiones. Especialmente los derechos de los estados frente al poder federal, los modelos económicos opuestos como la agricultura sureña contra la industria norteña y unas profundas diferencias sociales. La elección de Abraham Lincoln como presidente en 1860 fue un momento decisivo en la historia de Estados Unidos. Lincoln, con una postura moderada pero firme contra la expansión de la esclavitud, logró captar el apoyo de los estados del norte. Su partido, el Partido Republicano, representaba los intereses de esta región y ofrecía una alternativa moral y económica al status quo del momento. Una de las claves de su victoria fue la fragmentación del Partido Demócrata, dividido entre las facciones del norte y del sur, que debilitó a sus candidatos. Para los estados del sur, su elección fue inaceptable y llevó a la secesión de varios de ellos antes de su toma de posesión. Esta reacción fue la que, poco más adelante, desembocaría en la Guerra Civil. La elección de Lincoln no solo marcó un cambio político, sino que también el inicio de una transformación social y moral en Estados Unidos, representando el punto de partida hacia una nación más justa y más unificada. Poco después de esto, 7 estados sureños se separaron de la Unión, dando origen a los llamados Estados Confederados de América. El conflicto bélico comenzó en abril de 1861, cuando se llevó a cabo el ataque confederado a Fort Sumter en Carolina del Sur. A partir de este momento, el país entró en una guerra civil total. El sur contaba con menos recursos, pero con un lideraje militar experimentado y motivación ideológica, por lo que esperaban una guerra corta. Por otro lado, el norte contaba con una población más numerosa, mayor capacidad industrial y control naval. Las batallas más decisivas fueron Antietam en 1862, Gettysburg en 1863 y Vicksburg en 1863 también. En 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, convirtiendo la abolición de la esclavitud en un objetivo oficial de la guerra, debilitando moralmente al sur y dificultando el apoyo internacional que buscaba la Confederación. La guerra terminó oficialmente el 9 de abril de 1865, cuando el general Robert E. Lee se rindió a Grant en Appomattox Courthouse. Poco después, Lincoln fue asesinado, lo que sumió al país en un duelo en plena victoria. Abraham Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865 por John Wilkes Booth, un ferviente simpatizante de la causa confederada. Booth, que era un reconocido actor del momento, se oponía abiertamente a la abolición de la esclavitud y culpaba a Lincoln por la derrota del sur en la guerra civil. Fue este deseo de venganza y de restauración del orden sureño que conspiró con otros radicales para matar a los líderes del gobierno. Durante una función en el Teatro Ford en Washington, Booth ingresó al palco presidencial y disparó a Lincoln en la cabeza, bajo el lema Sic Semper Tyrannis, así siempre a los tiranos, un lema en latín del estado de Virginia.
La Guerra de Secesión dejó alrededor de 620.000 muertos y una nación profundamente herida. Sin embargo, se logró preservar la unidad de los Estados Unidos y formalmente se abolió la esclavitud con la aprobación de la 13ª enmienda en diciembre de 1865. A pesar de esta victoria moral, la reconstrucción del sur fue compleja y estuvo marcada por conflictos raciales, pobreza y segregación que durarían más de un siglo. Y es que el legado de la guerra sigue siendo un tema central en la identidad y en la historia de Estados Unidos. La cabaña del tío Tom no solo fue una novela muy popular, ya que durante el primer año se vendieron unas 300.000 copias y de hecho fue la novela más vendida durante el siglo XIX, solo por detrás de la Biblia, sino que también fue un instrumento de cambio social. La autora logró despertar la conciencia de la nación sobre los horrores de la esclavitud, utilizando el poder de la literatura como un arma moral. Aunque hoy se le mira con una mirada muy crítica, en su época el impacto que tuvo es innegable. Es solo un ejemplo de miles de cómo las letras, la literatura y la narrativa puede influir en el cambio de una sociedad, puede influir en cómo ha evolucionado la historia y en por qué los hechos que se llevaron a cabo en su momento llegaron hasta ese punto. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal, dejar un comentario, dejar un me gusta al vídeo. Yo soy Eire y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!